Bienvenidos sean todos. En esta ocasión vamos a desarrollar un problema en el cual vamos a aplicar conceptos de conservación de la energía relativista. Nos dice el enunciado que dos protones con masa cada uno de 1.67 por 10 a la menos 27 kilogramos se desplazan inicialmente con la misma rapidez en sentidos opuestos y siguen existiendo después de un choque frontal que además produce un pión neutro de masa 2.40 por 10 a la menos 28 kilogramos. Los piones pues son partículas o son bosones portadores de la fuerza nuclear fuerte. De hecho fueron propuestos en 1935 por Hideki Yukawa, tal vez les suene por el potencial de Yukawa, y en 1947 fueron descubiertos por Powell. Por lo tanto, en 1949 a Yukawa se le otorgó el premio Nobel justamente por su trabajo teórico. Ese como dato interesante. Luego nos dice, continuando con el problema, que si los protones y el pión están en reposo después de la colisión, determine la rapidez inicial de los protones. Como observación, la energía se conserva durante el choque. Ok, aquí vamos a hacer un diagrama básico para observar más o menos lo que ocurre antes y después del choque. Vamos a ver. Antes del choque tenemos dos partículas, en este caso son dos protones, partículas con carga positiva, que se dirigen uno hacia la otra partícula con una velocidad que no se conoce, ¿no? Recordemos que la carga de ambas partículas es la carga del protón y la masa de ambas partículas también se proporciona, que es 1.67 por 10 a la menos 27 kilogramos. Eso es lo que ocurre antes. Ahora, después de la colisión, aparece ahí una nueva partícula, un pión. Podemos imaginarnos que el sistema después del choque queda más o menos algo como esto. Queda el protón, en medio de ellos queda un pión. De hecho, un pión es un mesón, que en griego significa que está en medio, curiosamente. Eh, Queda ahí el pión y luego tenemos el otro protón. No tienen velocidad, ¿ok? No tienen velocidad, pero apareció acá una nueva partícula con masa de 2.40 por 10 a la menos 28 kilogramos. Y en este caso, la velocidad es cero. Bien, entonces, como nos dice que la energía se conserva durante el choque, podemos hacer una conservación de la energía y decir que la energía antes del choque tiene que ser igual entonces a la energía después del choque. Ahora bien, recordemos por un momento que la energía total es igual al factor de Lorentz por la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. O también podría ser igual a la energía cinética, ¿ok? La energía cinética más el valor de la masa, el valor de la energía en reposo, perdón, que es la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Ahora, continuando acá, antes de la colisión podemos calcular la energía total de ambos. No ocupamos calcular la energía cinética, simplemente vamos a hacerlo con la energía total. Y como son dos partículas, entonces sería 2 multiplicado por gamma. En este caso, ambas tienen la masa del protón, ¿no? Igual masa, entonces sería multiplicado por la masa, vamos a utilizar M mayúscula, del protón por la velocidad de la luz al cuadrado. Ahora, ¿qué ocurre después? Pues después observemos que como no hay velocidad, entonces no hay energía cinética. Por lo tanto, la única energía que tenemos es la energía en el reposo. Y vamos a hacerlo por partículas, es decir, tenemos dos protones, entonces sería dos veces la masa del protón por la velocidad de la luz al cuadrado, más ahora con el pión, la masa del pión por la velocidad de la luz al cuadrado. Aquí podemos hacer algo. Recuerden que lo que andamos buscando es la rapidez. ¿Ok? Andamos buscando la rapidez. Y si ustedes observan esta fórmula, no aparece por ningún lado la rapidez, pero recordemos que en el factor de Lorentz está implícita la velocidad o la rapidez, mejor dicho,
que llevan las partículas. Así que vamos a hacer el despeje, en este caso para el factor de Lorentz. Vean que sería 2 veces la masa del protón por la velocidad de la luz al cuadrado, por la masa del pión por la velocidad de la luz al cuadrado, dividido entre 2 veces la masa del protón por la velocidad de la luz al cuadrado. La velocidad de la luz al cuadrado se cancela y eso pues va a simplificar un poco nuestros cálculos. Aquí podríamos hacer algo. Vamos a dividir todo entre el denominador para que nos quede que el factor de Lorentz, aquí sería 1, ¿no? Al dividir la masa del protón entre la masa del protón, y sería sumado más la masa del pión dividido sobre 2 veces la masa del protón. Aquí pues ya podemos encontrar, solo para hacer más simples los cálculos, vamos a encontrar el factor de Lorentz. La masa del pión se nos dio, aquí está 2.40, ok, 2.40 por 10 a la menos 28 kilogramos, y eso va a estar dividido entre 2 veces la masa del protón, es decir, 2 veces por 1.67 por 10 a la menos 27 kilogramos. Obviamente esto no tiene unidades, pero determinamos entonces que el factor de Lorentz es 1.072, así de forma adimensional. Pero también podemos recordar que el factor de Lorentz es igual a 1 dividido entre la raíz cuadrada de 1 menos la velocidad, y ahí aparece la variable que andamos buscando, al cuadrado, entre la velocidad de la luz al cuadrado. Así que vamos a hacer ese pequeño despeje. Tenemos entonces que gamma, ¿okay? el factor de Lorentz sería igual a 1, ¿okay? 1 dividido con la raíz cuadrada de 1 menos la resta del cociente de la velocidad y la velocidad de la luz. Y esto sería igual a 1.072. Ahora pues vamos a hacer lo siguiente. Vamos a pasar todo este radical aquí a multiplicar y el 1.072 va a pasar a dividir. De tal forma que nos quede la raíz cuadrada, vamos a hacerlo aquí abajo, la raíz cuadrada de 1 menos la velocidad al cuadrado sobre la velocidad de la luz al cuadrado sea igual a 1, o a 1 entre 1.072. Luego vamos a elevar ambos términos obviamente al cuadrado, ¿no? Si hacemos esa operación, elevar ambos lados al cuadrado, nos quedaría de este lado ya sin radical. 1 menos la velocidad al cuadrado sobre la velocidad de la luz al cuadrado sería igual a 1 entre 1.072 también elevado al cuadrado. De aquí en adelante pues ya nos queda algo bastante simple. Vamos a pasar este término a este lado a sumar y a su vez vamos a pasar a este lado a restar, para que nos quede la resta de 1 menos 1 sobre 1.072 al cuadrado, y esto sería igual a la velocidad al cuadrado multiplicado por c al cuadrado. Ahora vamos a pasar ese c al cuadrado a multiplicar todo lo que está a la derecha para que nos quede c al cuadrado multiplicado por 1 menos 1 sobre 1.072 al cuadrado, y eso sería pues la velocidad al cuadrado. Ahora si sacamos nuevamente raíz cuadrada en ambos lados de la ecuación, nos quedaría de este lado c, que va a estar multiplicando a la raíz cuadrada de 1 menos 1 sobre 1.072 al cuadrado, y eso va a ser igual pues a la velocidad. Y ahora lo que nos queda simplemente es hacer esta operación que tenemos aquí. Para efectos prácticos vamos a hacer únicamente lo que está en el radical, para que de esa forma nos quede un número multiplicado por la velocidad de la luz, que es algo bastante común a la hora de hacer
cálculos con ese tipo de velocidades. Y el resultado de esta operación, dejándose por fuera, sería que la velocidad es igual a 0.36 veces la velocidad de la luz. Y esta sí sería una respuesta bastante aceptable para nuestro problema. Como siempre, pues esperando que este video les haya sido de utilidad, nos vemos en una próxima ocasión. Muchas gracias.